¿Será en este caso una wiki, una página web que funciona como una red social? Una wiki será un concepto que se utiliza en el ámbito de Internet para referirse a las páginas web cuyos contenidos pueden ser editados por múltiples usuarios a través de cualquier navegador. Vamos, ¿qué dicen ustedes? 10 preguntitas, rapidito contestamos. Las TICs tiene que ver mucho, en este caso, con la competencia 28. ¿Qué respondemos? A ver, rapidito, hay que ganarle a la máquina. Listo, listo. La 3. Ya está, la 3, la C, ya es incorrecto, ABC. Siguiente pregunta. Vamos a ver, luego vamos a ver nuestras respuestas, ¿ya? Siguiente pregunta, a ver. El término podcast, que es muy utilizado ahora en Aprende en Casa, ¿se refiere a qué? A un archivo de audio que consiste en la creación de un archivo de sonido, generalmente en formato OGG-MP3 y distribuido mediante un archivo RSS. Un programa que permite hacer gráficos. ¿Qué cosa es un podcast? Nunca he escuchado ese término. ¿Qué opinan ustedes? El 1, 2 o 3. Simplemente díganme 1, 2 o 3. He visto que ese tema lo han visto en Aprendo en Casa. De hecho, que les van a preguntar sobre el podcast. ¿Qué marco? La 1, me dicen. Ya, marco la 1. Listo, 1, 2 y 3. Es correcto. La respuesta 1 es correcto. Un podcast, dice aquí, ¿no? Generalmente es para crear, en este caso, un archivo en audio, ¿ya? Un archivo en audio. Recuerden que acá esta máquina nos da tiempo, hay que contestar así de rápido. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes recursos crees que se puede usar como material de apoyo para el desarrollo de tus clases? Puedes seleccionar más de uno. El 1, 2, 3, 4, no sé, ¿cuántos? A ver, ¿qué selecciono? 1 y 3, ¿qué dicen los demás? 1, 2, 3, muy bien. ¿Qué más? PowerPoint dice recurso como material de apoyo. ¿PowerPoint utilizamos o no utilizamos el PowerPoint como material de apoyo? Yo estoy usando un PowerPoint. El YouTube, ¿no usan ustedes YouTube o sí usan? Yo, Milagros, utilizo el YouTube para trabajar, por ejemplo, células, ADN, porque es tan complicado que yo lo explique, que lo puedo explicar en YouTube. ¿Utilizamos Internet? ¿Word? Listo. ¿Cuál será? Todos, teníamos que marcar todos, ¿no? La respuesta es todos, ¿ya? Así es que es PowerPoint, YouTube, Internet y Word. Todos es la respuesta, ¿ya? Entonces, estos son recursos que nos ayudan ya como material de apoyo en nuestra clase. Recuerden que acá estamos con el tiempo. Siguiente, rapidito, miren, ¿ah? El término web quest se refiere a ninguna afirmación es correcta. ¿Cuál será el web quest? Una actividad reflexiva, estructurada, que plantea una tarea atractiva utilizando recursos disponibles en la red, seleccionados con anticipación por el profesor, con el propósito de contribuir a la administración del tiempo de los estudiantes, que los estudiantes dedican al desarrollo de esta. 3, una actividad favorece la activación de los conocimientos previos de los alumnos, la interacción de estos con los contenidos a aprender con su profesor y con sus compañeros de clase, es decir, estimula el aprendizaje en colaboración y motiva al alumno a hacer algo con la formación que recupera de Internet, o todas estas afirmaciones son correctas, o es un modelo didáctico que consiste en una investigación guiada donde la mayor parte de la información procede de Internet. ¿Qué marco? Ya se marcó solito, todas las informaciones son correctas. Es que acá es el tiempo, ¿no? Pero miren, una web quest, para hacer un alto aquí, ya miren lo que es una web quest, este término de web quest. Lo he visto yo esto en esta preguntita o cuando hicieron un curso de las TICs en Perú Educa, trabajaron bastante lo que son las web quests, ¿no? Y si todas son correctas, en este caso, vamos a ver, ¿no? Dice acá, ¿no? Una actividad reflexiva estructurada que plantea una tarea atractiva, dice, utilizando recursos disponibles en la red.
seleccionados, dice, con anticipación por el docente, ¿no? Con el propósito de contribuir a la administración del tiempo de los estudiantes, que los estudiantes, perdón, dedican al desarrollo de esta. ¿Qué más puede ser? Una actividad favorece la activación de los conocimientos previos de los estudiantes, podríamos utilizar, ¿no?, de pronto algunos aplicativos para esto, la interacción de estos con sus contenidos, aprender con un profesor y con sus compañeros de clase, es decir, estimula el aprendizaje en colaboración, ¿no?, y motiva al alumno a hacer algo con la información que recupera de Internet. Dice, todas las afirmaciones son correctas, ¿no? Y también puede ser un modelo didáctico que consiste en una investigación guiada, donde la mayor parte de la información procede de Internet. Definitivamente WebQuest tiene que ver con Internet. Ninguna afirmación es correcta, es falso eso, algunas son. Vamos a ver esta de acá que dice, el término TIC, ¿qué será TIC? ¿Cuál será? ¿1, 2 o 3? Esa sí está súper sencilla, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que sea TICs? TICs, ¿qué marcamos en TICs? Tecnología de la información y la comunicación, tecnología de la innovación en la comunicación o tecnología inclusiva de comunicación. La 1, marco la 1. ¿Ok? Siguiente, a ver, vamos a mirar. Vamos a ver cómo unimos esto. Une con líneas el término de izquierda con su definición correcta. ¿Qué cosa es un Gmail? Un Gmail es la 1, la 2 o la 3. Vamos. Es un sitio web que incluye el modo diario personal de su autor o autores, contenidos de su interés que suelen estar actualizados con frecuencia y a menudo comentados por los lectores. O un Gmail es un sitio de discusión en línea sincrónico donde las personas publican mensajes alrededor de un tema, creando de esa forma un hilo. Un Gmail es una herramienta de correo con una capacidad muy holgada. La 3, ya suelto, ¿ah? ¿Qué cosa es un blog? Un blog es un sitio web donde se incluye a modo de diario personal. ¿Esta es la 1 o la 2? ¿Qué marco? ¿El 2 o el 1? Ah, el 1, ok. Y el foro, con esto, ya le ganamos a la máquina. Correcto, dice, le ganamos a la máquina. Ya está, miren esto, ¿no? Ya está. Siguiente, a ver, vamos a ver qué viene. Siguiente. Ya, el aprendizaje cooperativo, uy, eso les va a venir de cajón. El aprendizaje cooperativo, y además está en tu balotario, las TIC juegan un papel importante y especialmente las redes sociales como un canal de aprendizaje muy efectivo para brindar retroalimentación. Se obtiene mejores resultados si se trabajan dentro del aula, formando grupos de trabajo en donde el docente es el guía principal del aprendizaje. ¿Qué pongo? 1 o 2. La segunda. Me están diciendo la segunda. Marco la segunda. Listo, vamos a ver acá. Contestar, responder. Estamos viendo TICs, recuerden. Estamos viendo las TICs. Ya, las TICs, porque como estamos viendo TICs aplicadas a la educación, acá está el título, las TICs juegan un papel importante y especialmente las redes sociales son un canal de aprendizaje muy efectivo para brindar retroalimentación. Y yo te pregunto, actualmente, aprendo en casa, ¿qué TICs o qué red social o qué aplicativo está utilizando para brindar retroalimentación? La mayoría de profesores que está utilizando. ¿Será el WhatsApp? Ajá, muy bien. La mayoría está usando el WhatsApp, ¿no? El WhatsApp, el Zoom, así es. El Meet, el Zoom. Ya está, siguiente. Vamos con el siguiente. A ver, este icono se usa ¿para qué se usa ese icono? ¿Será que representa los dispositivos de USB? ¿Indica que puedes conectarte a Internet? ¿O significa compartir algún contenido en WhatsApp o cualquier red social? ¿Qué marcan ahí?
Recuerda que en tu balotario viene TICS. A ver, voy a marcar. La 3 me dicen. Es correcto, muy bien. Siguiente pregunta. ¿A qué se refiere el término e-learning? E-learning. Es una página web para aprender a hacer lectura comprensiva. Es un programa que se puede usar sin necesidad de tener internet. Es un sistema de formación interactivo para desarrollar programas de enseñanza que hace uso masivo de los medios electrónicos para llegar al alumnado generalmente remoto. ¿Qué opinan ustedes? La 3. Ajá, esto ya lo hemos desarrollado en algún momento, creo también. A ver, vamos a responder. Contestar. Excelente, muy bien. La 3. Siguiente y última. ¿Crees que podrías usar un programa Word con un recurso tecnológico de apoyo para el proceso de aprendizaje, sí o no? Marco, sí. Es correcto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La wiki, ¿qué es la wiki? Vamos, ¿qué era la wiki? Acuérdense. 1, 2 o 3. 2. Dos. Vamos a ver, me han dicho 2, algunos 3. La 2, la wiki es un concepto que se utiliza en el ámbito de Internet. Wiki, Wikipedia, wiki. Trabajo colaborativo, wiki, trabajo colaborativo. Wiki, Wikipedia. Es un concepto que se utiliza en el ámbito de Internet para referirse a las páginas web, cuyos contenidos pueden ser editados por múltiples usuarios a través de cualquier navegador, ¿ya? A través de cualquier navegador. Pedia, pedagógico académico web, correcto. Así es, muy bien. Ya está. Esto ya lo hemos hecho, ¿no? Ya lo hemos hecho esto. Acá, ¿cuáles eran? ¿Solo 1, solo 2, solo 3? ¿Qué cosas son recursos? Aquí que habíamos recursos, ya sabemos que es Word, YouTube, PowerPoint, ya está, ¿no es cierto? Ahí sí está correcto. ¿Dónde más nos hemos equivocado? WebQuest, ¿qué cosa era WebQuest? ¿Se acuerdan que era WebQuest? Todas las afirmaciones, ya está. Listo, el resto ya lo saben. Vamos a salir ahora de esta pantalla y continuar con la clase pasada. Muy bien. Cada semana sí pondremos algunos puntos sobre las TICs, porque las TICs ya me comentaron que va a venir en el examen. Ya está. Es importante, ¿no? Conocer un poquito más de las TICs. Un ratito ahora vamos a mirar por aquí. La semana pasada nos habíamos quedado en el área de comunicación con los profes. A ver, aquí voy a compartir ya. Y luego comparto el material nuevo que tengo. Aquí nos habíamos quedado en, aquí creo que era, no sé, vamos a resolver estas preguntas. Obviamente cuando hablamos de comunicación hablamos de inicial, primaria, secundaria, ¿no? Habíamos dicho que el enfoque era comunicativo en el área de comunicación, el enfoque comunicativo, cuyo propósito es que el estudiante, en base a este enfoque comunicativo, es comunicarse a través de su lengua materna, de castellano y en inglés como tercera lengua. ¿Ya? Entonces, no sé si habríamos resuelto esta pregunta que está aquí, pero vamos recordando esto. Al inicio, dice acá, miren, creo que sí, ya habíamos hecho estas, ¿no es cierto? Vamos a pasar a ver aquí, a esa última, la número 5, ¿ya? Esta de acá, miren por favor esta, yo recuerdo que habíamos avanzado algo de comunicación, pero vamos con la pregunta 5. Dice, luego de revisar la programación de una docente del área de comunicación dirigida a estudiantes del segundo grado de secundaria, donde se propone elaborar cuentos para compartir su lectura con los estudiantes del tercer grado de primaria durante las celebraciones del Día del Niño, ¿ya? Como actividad previa, la docente sugiere que sus estudiantes
Visiten el pabellón de primaria y observen los juegos, las interacciones, el comportamiento y además elementos del contexto e indaguen sobre los intereses de los niños de esa edad. O sea, hasta aquí lo que queremos entender es que en el área de comunicación, los estudiantes de segundo de secundaria van a elaborar un cuento dirigido a niños, pero previo, porque escribir un cuento tiene 3 pasos, ¿no? Planificación, ¿ya? Tiene planificación, tiene textualización como proceso didáctico, ¿ya? Y tiene la revisión, ¿correcto? Entonces, por eso que les dice, oye, vayan a mirar, ¿no? Cómo juegan los niños para saber cuál es su interés. Además, dice elementos para que sepan cuáles son los elementos del contexto e indaguen sobre los intereses del niño de esa edad. Luego planea presentar, ¿ya? Y discutir los pasos a seguir para escribir el cuento. O sea, primero, pensar en los intereses de los niños. Paso 1. Ya está. Del tercer grado de primaria y planificar la historia que deseamos escribir para ellos, escogiendo el ambiente, o sea, el contexto, los personajes y la época en que transcurrirá la historia. Segundo, escribir la primera versión del texto en el laboratorio de cómputo, usando las TICs, considerando el inicio. Ya van a escribir, para ello tengo que saber cómo se hace el cuento. Sabemos que el cuento tiene pasos, inicio, nudo y desenlace. Tomando en cuenta la coherencia de las ideas y las palabras que utilizan. Luego, revisar y corregir en parejas el texto, verificando que las ideas estén bien cohesionadas y si cumplen las normas ortográficas y gramaticales. Luego, editar el cuento por medio de un procesador de textos y añadir imágenes atractivas. Finalmente, imprimir una copia para leerla a los estudiantes. La pregunta, a partir del caso presentado, tomando en cuenta el enfoque del área de comunicación, la actividad programada por la docente es coherente. La actividad no es coherente con el enfoque, ya que la revisión del texto debe ser realizada por un escritor experto con la misma docente para brindar a los estudiantes un modelo de escritura correcto. B, la actividad no es coherente con el enfoque porque brinda un esquema de estrategias, ¿no? Preestablecido y son los estudiantes los que tienen que descubrir por sí mismos la estrategia que más funciona. C, la actividad sí es coherente con el enfoque porque parte de una situación real de comunicación y brinda estrategias para que los estudiantes construyan el texto. Y la D, dice la D, la actividad sí es coherente con el enfoque del área porque las estrategias se orientan a que los estudiantes utilicen medios electrónicos para producir textos. Maestros, ¿con qué respuestas se quedan? La 5 es la C. Ya, ahora, mi pregunta es, si estuvieron y se resolvió esto, yo les hice una pregunta, si más no me equivoco, si la respuesta es la C, que dice la actividad si es coherente con el enfoque porque parte por una situación real de comunicación para que los estudiantes construyan su texto. Yo le pregunto, en una sola, así, quiero que me digan en estos momentos cuál es la situación de comunicación o cuál es la situación comunicativa por dónde parten. Efectivamente, la respuesta es la C, pero yo quiero saber ahora, en este texto, cuál es la situación comunicativa. Porque en el área de comunicación se habla de situación comunicativa, acá está. Porque parte de una situación comunicativa. ¿Qué dicen los demás?
Ya está. Muy bien. La situación comunicativa está aquí, profesores. La celebración del Día del Niño. Excelente para los que pusieron esto. No, la situación comunicativa es Día del Niño, la celebración del Día del Niño. Esa es una situación comunicativa. Por eso dice, la actividad sí es coherente con el enfoque. ¿Por qué? Porque parte por una situación real comunicativa. ¿Cuál es la situación comunicativa? La celebración del Día del Niño. Y brinda estrategias para que los estudiantes construyan el texto. Yo le pregunto, ¿qué estrategia le brindó el docente a sus alumnos? En la planificación, por ejemplo, ¿cuál fue la estrategia? A ver si reconocemos. Recuerden que para poder hacer nuestros textos tenemos que tener en cuenta los 3 procesos didácticos, la planificación, textualización y revisión. Yo le pregunto, ¿qué estrategias promovió el docente en la planificación del texto? Que indaguen sobre los intereses. Y para indagar sobre sus intereses, ¿a dónde los mandó? Excelente. La observación, la indagación y observación directa de cómo son los niños. Por las puras no me van a poner eso. Dice que observen los juegos, interacciones, que observen el comportamiento, que observen. Muy bien, eso es. Bueno, vamos, me dicen que la 4 tampoco se ha realizado. No realizamos la 4. Confirmen. Ya está. 4. Pasamos a la 4. Se desea lograr que los estudiantes desarrollen la comprensión crítica. Miren qué bonito. ¡Tarán! Estoy en la 4, luego subo a las 3. Se desea lograr que los estudiantes desarrollen la comprensión crítica. Ah, seguro otros profesores han faltado. Ya, termino con esto y paso a la siguiente, ¿ya? Y propongan alternativas de solución sobre el tema de la violencia familiar. Campo temático, violencia familiar. Pues en la comunidad donde viven se presenta reiteradamente este problema. Para lograr este propósito didáctico, el docente necesita seleccionar los textos que tengan el tratamiento pedagógico del tema. ¿Cuál de los siguientes criterios es más importante para este caso? Que el texto deba señalar los contenidos que se van a desarrollar y deban estar estructurados en capacidades, unidades secuenciales que se inician formando a los estudiantes sobre los aprendizajes esperados. B. El texto debe plantear contenidos y actividades que faciliten el procesamiento de los nuevos aprendizajes, la recuperación de lo aprendido, el análisis de casos y otras estrategias afines. El texto debe promover el aprendizaje autónomo, reflexivo, interactivo y colaborativo que ofrezca oportunidades para la indagación y el uso efectivo de la comunicación y el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. O D. El texto debe permitir al alumno conocer el nivel de logro del aprendizaje en el que se encuentra, facilitar la metacognición y promover el esfuerzo para mejorar y valorar sus logros. ¿Con cuál se quedan? Contundente, todos, ¿ah? Si ya lo hice, esto ya no es ni para olvidarse. ¿Qué palabra clave hace que sea la C? ¿Qué palabra clave hace que la respuesta sea la C? Muy bien, Susan. Así es, la respuesta es la C. Comprensión crítica. Recuerde, nivel literal, nivel inferencial, nivel crítica o crítico. Entonces, comprensión crítica es con pensamiento crítico y esto es con la habilidad evalúa.
según Bloom. Ahí están los tres. Miren, pensamiento crítico es igual que comprensión crítica, de comprensión lectora, es lo mismo que hablar pensamiento crítico. Y hablar de pensamiento crítico es evaluar de la habilidad, evalúa de la taxonomía de Bloom. Habilidad, es una habilidad del pensamiento complejo. Vale decir que esto es alta demanda cognitiva, alta demanda cognitiva. Bueno, continuamos entonces, vámonos a pasar al arte. ¿Hay profesores de arte? Si no, para pasar a otra área. No hay, creo, ¿no? ¿Sí hay? A ver, vamos a mirar entonces arte. Excelente, ya está. Miren, profesores, esta es una de las áreas realmente donde se evidencia el pensamiento creativo. Y según la taxonomía de Bloom, el pensamiento creativo es una de las habilidades bien complejas que hay que desarrollar, que desde el punto de vista del Minedu, cuando entra a tu aula a monitorearte, así sea el director, así sea el subdirector o tus coordinadores pedagógicos, tenemos que tener en cuenta que hay que desarrollar el pensamiento creativo, que es la máxima expresión de la inteligencia, la evaluación, que es el pensamiento crítico, y el razonamiento, que está con, en este caso, el analiza. Por lo tanto, ¿cuál es el enfoque del área del arte? Porque en el valoritario es el enfoque. Bueno, este enfoque se llama el enfoque multicultural, enfoque interdisciplinario. Es uno solo, multicultural e interdisciplinario. ¿Qué me quiere decir este enfoque? Dice, plantea la presencia de una diversidad de manifestaciones artístico-culturales. Así de simple. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estas manifestaciones artístico-culturales tiene que ver en este caso con la multiplicidad de formas en que se expresan los grupos, cómo se expresan a través de la danza, cómo se expresan a través del arte, dibujo, pintura, teatro, danzas de todas las regiones del Perú. Este enfoque también implica un proceso dinámico y permanente de interacción e intercambio entre personas de diferentes culturas. Qué interesante, hoy en día las redes sociales ya nos dan esa oportunidad de poder comunicarnos con distintas culturas, ¿no? O sea, la expresión, la forma, ¿no? Ahora, entonces, por eso dice, este enfoque también implica un proceso dinámico. Miren, qué interesante, y permanente interacción e intercambio entre personas de diferentes culturas. Un intercambio orientado a una convivencia basada en el acuerdo y en la complementariedad, así como el respeto a la propia identidad y a las diferencias. Y el enfoque interdisciplinario, o sea, esto es con esto, ¿qué dice? En principio, el término interdisciplinario se aplica en el campo pedagógico a la investigación que requiere metodológicamente de la colaboración de diversas y diferentes disciplinas. Y en general, la colaboración es de especialistas procedentes de muchas disciplinas tradicionales. Los grandes retos de nuestro sistema educativo en la actualidad es lograr establecer conexiones entre las competencias de las diferentes áreas curriculares para responder a los intereses, los contextos y la problemática actual. No olvidarse, palabra clave. Hoy en día, con esto de Aprende en Casa, estamos en este proceso de trabajar el desarrollo de las competencias a partir de la interdisciplinariedad, ¿no? Por eso Educación por el Arte está prácticamente articulado y vinculado con todas las áreas curriculares. Ahora, es así que el área busca, esto es lo más importante, ¿qué busca el área de arte? Plantear a nuestros estudiantes situaciones desafiantes donde puedan desarrollar no solo sus habilidades creativas, sino también sus habilidades de investigación y pensamiento crítico. ¡Qué potente está este enfoque!
Por ello, desde el área de arte y cultura, no solo debe plantearse la presencia de múltiples manifestaciones artístico-cultural, sino también la interacción equitativa de las diversas culturas que coexisten en nuestra sociedad. Yo creo que buen entendedor, pocas las palabras. Te está diciendo en pocas palabras este enfoque. Oye, Milagros, recuerda que arte no solamente es dibujar, ni pintar, ni cantar, ni bailar, sino también es sentarse a dialogar, a compartir nuestras diversas culturas desde un diálogo intercultural bilingüe, trilingüe diría yo. Es compartir espacios. Es en este caso interactuar con otros para conocer. O sea que hay que sacar eso de la mente. Dice, el área de arte y cultura no solo debe plantear la presencia de múltiples manifestaciones artístico-culturales, sino también la palabra clave, interacción equitativa de las diversas culturas que coexisten en nuestras sociedades. Bien, entonces aquí el enfoque es multicultural e interdisciplinario. Eso es, en este caso, el enfoque, ¿no? Bueno, ¿por qué es multicultural? Porque reconoce las características sociales y culturales desde la producción artística de cada contexto, costa, sierra y selva y regiones. Busca generar en los niños una apreciación profunda de su propia cultura, la revalorización de las culturas, pero desde pequeños. ¿Estaremos logrando este propósito de este enfoque? ¿Estaremos logrando que los niños de inicial, primaria y secundaria lo revaloren? El niño tiene que entender que si sale a hacer una actuación no es por una nota, es porque queremos valorar y revalorar y construir nuestra identidad cultural a través de esas prácticas de manifestaciones artísticas. ¿Qué cosa es lo interdisciplinario? Por ejemplo, si yo voy a trabajar teatro, estoy trabajando el enfoque comunicativo, porque yo me tengo que comunicar a través de una obra teatral. Es una expresión oral. Si yo voy a trabajar en este caso, el teatro, pues también en este caso tendré que ver el enfoque de la corporeidad, que tiene que ver con educación física. Así es. Entonces, hay modos de expresión y creación que no se pueden limitar a un solo lenguaje artístico. La integración de las artes aparece en casi todas las manifestaciones ancestrales en donde se hace uso simultáneo de la sonoridad, el lenguaje gestual, etc. Estamos hablando de las competencias de comunicación. Bien, por eso dice, es interdisciplinario, ¿no? O sea, la idea es que dentro del arte también no solamente trabajemos cuentos, sino también obras teatrales, o sea, diversidades, ¿no? En este caso de competencias, habilidades, el tema de comunicación. Incluso para yo poder hacer un cuento o una obra tengo que leer, ya sea una historia, algo, ¿no? La lectura, eso es leer, comprende y luego representa. Bueno, vamos con esta pregunta para los profesores de arte. Durante una sesión de aprendizaje, el docente pregunta a los estudiantes, ¿qué danzas les gustaría aprender? A lo que Fernanda, levantando la mano, responde, profesor, yo quiero aprender negroide, porque a mí me gusta mucho la canción Saca las manos, saca los pies, que canta Eva Ayllón. Y me encantan esas faldas largas que usan las chicas, esas que llegan casi hasta los tobillos. Por favor, profesor, enséñanos a bailar eso. Después de agradecerle por su participación, ¿en qué aspecto debe centrarse la retroalimentación a Fernanda? A, en que Eva Ayllón no es intérprete de la canción Saca las manos y saca los pies. B, en que el verdadero nombre de la danza no es negroide, sino festejo. En que la danza no se baila con faldas largas, sino solamente con faldas muy cortas. ¿Qué opinan ustedes, profesores de arte? Está bonita esa pregunta, interesante.
Saca las manos, saca los pies. Saca las manos, saca los pies. Me dicen B. Ajá. Después de agradecerle por su participación, ¿en qué aspecto debe centrarse la retroalimentación a Fernanda? La respuesta es la letra B, en que el verdadero nombre de la danza no es negroide, sino festejo. Ojo, acá la profesora, quiero enfatizar, aquí la profesora no le está corrigiendo directamente. Miren la pregunta, todavía no le hace la retroalimentación. Está diciendo, oye, ¿en qué va a consistir tu retro? Ah, bueno, va a consistir en que esto le tengo, no sé, estoy buscando la mejor forma de retroalimentar la cosa que ella se dé cuenta que no es negroide, sino festejo. Está claro, ¿verdad? O sea, aquí es la B, la respuesta, pero aquí ella, la idea es que se está pensando sobre qué voy a hacer la retroalimentación. La respuesta es la letra B. Siguiente. Lea el siguiente texto y responda a la pregunta. Esta danza, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, es considerada una danza ritual y se ejecuta en el distrito de Nito, provincia de Concepción, en la región de Junín, durante los 3 primeros días del mes de enero de cada año. Los personajes enmascarados, ¿ya? Representan el antiguo Consejo de Ancianos y se vuelve la máxima autoridad del pueblo durante la festividad. En esos días, ellos se convierten en los guardianes de la moral y por ello castigan a aquellos que se portan mal y no cumplieron con las buenas costumbres. Los ancianos portan tronadores, que son látigos de cuero trenzados o de fibras de sábila, y usan máscaras de madera con gestos adustos y narices semejantes al cóndor. Realizan sus pasos al compás de una orquesta en la que destacan los cóndores del violín, el arpa y la tinia. ¿A qué danza hace referencia el texto anterior? Qué interesante, ¿no? ¡Wow! Profesores de arte, o sea que ustedes se tienen que saber todas las danzas del Perú. Mis respetos. ¿Serán los abelinos? ¿Será la huacacón? ¿Qué dice ahí? ¿La huacaconada o la chonguinada? A ver, profesores de arte. La B. La C. Vilma dice la C. Ya. A ver, pues, busquen en internet. La respuesta es esta. La huacaconada. Nunca en mi vida había escuchado la huacaconada. Cuando vi esto de respuesta, porque yo miro y analizo también, dije, wow, la huacaconada. Nunca en mi lenguaje. O sea, los profesores tienen que saber todas sus danzas y todas las obras teatrales. Interesante, ¿no? Ya, la respuesta es la B. Siguiente. Luego de haber realizado varios ejercicios preparatorios, los estudiantes están listos para improvisar escenas teatrales más complejas. Si bien la improvisación teatral conlleva una serie de libertades, es conveniente seguir algunas reglas para que el ejercicio fluya apropiadamente y no se produzcan complicaciones como que la acción sea demasiado lenta o el argumento termine siendo confuso. ¿Cuál de las siguientes orientaciones es la más adecuada para que las improvisaciones de los estudiantes fluyan? ¿Cuál será? ¿Será la A, la B, la C? Estamos hablando de, en este caso, las improvisaciones, ¿no? Ya está. A ver, vamos a mirar aquí. Cuando dice acá, ¿cuál de las siguientes orientaciones es la más adecuada para que las improvisaciones de los estudiantes fluyan? Porque eso, cuando un estudiante hace una improvisación, fluye. Esto no tiene un argumento, no tiene de pronto algo que ya está escrito, no. O sea, tú le pones 2, 3 palabras y ellos te improvisan, ¿no? Entonces, pero para que esa improvisación fluya, ¿qué tendrá que hacer? Por ejemplo, los raperos son los mejores improvisadores que yo he conocido en toda mi vida. Son chicos tan inteligentes, eso se llama el arte urbano, ¿no? Profesores de arte. Bueno,
Cuando se improvisa, se propone ideas a los otros participantes por medio de preguntas, oraciones o acciones. Al recibir una idea, no la rechacen. Negar una idea obliga a sus compañeros a hacer todo el trabajo, haciendo que la improvisación no fluya. Cuando reciban una idea, acéptala y agreguen más contenidos o alguna pregunta relacionada. Busquen que cada interacción con sus compañeros aporten al esfuerzo conjunto de improvisar una historia. Ve, estamos hablando de las improvisaciones, ¿ah? De la creatividad, porque improvisar es pensamiento creativo. La primera intervención en el ejercicio define el tema sobre el cual se va a improvisar. No abandonen ese tema ni digan nada que pueda resultar sorprendente para sus compañeros. De improvisación, conserven una única línea de pensamiento desde el inicio del ejercicio y antes de decir algo. Piensen si es que van a contribuir a la fluidez de la escena o si es mejor dejar que otro compañero intervenga. C. Sean completamente espontáneos al improvisar. Dejen que sus ideas fluyan libremente y no se cohíban de decir nada. Si tienen dudas, digan lo primero que venga a sus mentes sin pensarlo mucho. Confíen en sus instintos y verán que conocen mucho más de la improvisación teatral, de lo que creen. Si cometen un error, intenten disimularlo confiando en que el público no lo notará. ¿Con cuál se queda? Arte. A ver, ¿qué le dirían ustedes a sus alumnos, profesores de arte y también comunicación? Porque en comunicación también se hace arte. También se hace arte en comunicación. ¿Dónde se hace teatro? En comunicación. ¿Dónde se hace teatro? En personal social. ¿Dónde se hace arte? Cuando contamos un cuento, para que en estos casos sean representados. La C me dicen, la C. La C. Miren lo que dice acá. Luego de haber realizado varios ejercicios preparatorios, los estudiantes están listos para improvisar escenas teatrales más complejas. Si bien la improvisación teatral conlleva una serie de libertades, es conveniente seguir algunas reglas para que el ejercicio fluya apropiadamente y no se produzcan complicaciones como que la acción sea demasiado lenta o el argumento termine siendo confuso. ¿Cuál de las siguientes orientaciones es más adecuada para que las improvisaciones de los estudiantes fluyan? Se quedan con la C. ¿Qué dice la C? Dice acá, sean completamente espontáneos al improvisar. Dejen que sus ideas fluyan libremente, hasta ahí yo lo veo bien, y no se cohíban de decir nada. Si tienen dudas, digan lo primero que vengan a sus mentes sin pensarlo mucho. Confíen en sus instintos y verán que conocen mucho más de la improvisación teatral de lo que creen. Si cometen un error, intenten disimularlo, confiando que el público no lo notará. Yo creo que este último, profesores, invalida prácticamente toda la pregunta que estaba yendo bien, porque acá lo que dice es que, miren lo que dice acá en esta parte, ¿ah? Es conveniente seguir algunas reglas para que el ejercicio fluya apropiadamente y no se produzcan complicaciones, ya como que la acción sea demasiado lenta o el argumento termine siendo confuso. Ya, vamos a mirar por qué la respuesta es la A. Cuando se improvisa, se proponen ideas a los otros participantes por medio de preguntas, oraciones o acciones. Al recibir una idea, no la rechacen. Negar una idea obliga a sus compañeros a hacer todo el trabajo, haciendo que la improvisación no fluya. Cuando reciban una propuesta, acéptala y agreguen más contenido
o alguna pregunta relacionada. Busquen que cada interpretación, cada interacción con sus compañeros aporte al esfuerzo conjunto de improvisar una historia. El ministerio le dio esta respuesta a la pregunta, a esta pregunta. Entonces, de lo que yo puedo entender, profesores, es que por más que sea improvisación, hay que enfocarnos en el objetivo del teatro, ¿no? Entonces, como acá le está diciendo algunas estrategias orientadoras que deben de hacer los estudiantes, porque el teatro es un trabajo en equipo. Hacerse preguntas, dice, esas deben ser estrategias. Recibir, en este caso, sugerencias. Pero a mí me gustaba la C, pero cuando ya se ve esto, cuando cometen un error, intenten disimularlo. Confiando, dice acá, confiando en que el público no lo notará. Eso no es la mejor solución. Eso no sería una buena estrategia para poder hacer un trabajo, porque la improvisación es fuerte, ¿no? Dice, en este caso, porque al final el teatro va a tener que ser algo que finalmente tenga lógica y tenga coherencia, tenga un sentido, un fin, un propósito, un objetivo. Bien, la respuesta es la letra A. Esto les permite a ustedes como que pueden mirar un poco más estos temas, ¿no? Dice, ¿qué es una triada en una teoría musical? A ver, ¿qué opinan ustedes? A ver, los de arte. Es un acorde, ustedes mis respetos, ¿ah? Dios mío, tienen que saber música, tienen que saber todo tipo de danza, teatro, no sé qué más, tienen que saber los colores. Un acorde será, a ver, dice acá una triada, un acorde compuesto por 3 notas, una organización del pulso en 3 tiempos, una subdivisión del tiempo en 3 unidades iguales en compases simples. ¿Qué cosa es una triada en teoría musical? Teoría musical de música, ¿será notas? ¿Será los compás o compases simples? ¿Qué opinan ustedes? A ver, los profes que hacen música. Perfecto. Notas musicales, 3, compuesto por 3 notas musicales. ¿Cuántas ligaduras de prolongación se observan en el siguiente pasaje? También tienen que saber interpretar estas notas musicales. Sí, va a haber temas, Talía, ahorita termino, ya Talía, no te preocupes. A ver, profes, ahorita cierro con esto ya. No sé qué más me faltó por ahí. Terminamos con los profesores de arte. A ver. Es que el detalle es, profesores, que este tema era enfoques de área. Si ustedes miran, enfoques de área, tenía que tocar de todas las áreas curriculares por respeto a todos ustedes. Nada más, ¿ya? Si no fuera enfoques, ¿cómo lo hubiera enfocado yo, no? Entonces tiene que ser con sus temas. Bueno, aquí las 5 profesores. ¿Cuántas ligaduras de prolongación se observa? ¡Qué facilito! Yo no necesito ser profesor de música para ver cuántas ligaduras hay, ¿no? ¿Será que mi hijo tiene guitarra y a cada rato habla de estas cosas? A ver, la respuesta que le han dado ustedes. A ver, ¿cuál será? Ustedes saben esto. La C tiene 11 ligaduras. Ligaduras de prolongación. ¿Cuál será? Ya, ustedes revisen este tema, ¿sí? Revisar este tema, profesores de arte. Ustedes saben, ¿no? Que esto de acá, ya, revisen cuáles son, ya, busquen su información y enfaticen bastante en estas preguntas. Miren, por las puras no les estoy poniendo, al menos eso es para que ustedes puedan reflexionar. ¿Hay profesores de ciencia y tecnología aquí? ¿O no hay? Si no, para pasar. ¿No hay ningún profe de CT? ¿Algún profesor de ciencia y tecnología? No hay, dice Jacqueline. Me voy entonces a otro lado. A ver, aquí.
Vamos a ver esto de acá de educación inicial. Ya, miremos inicial. Miremos inicial. La docente, este es de inicial, pero es en ciencia. La ciencia y tecnología, ustedes ya saben cuál es, perdón, acá está, ciencia y tecnología, es indagación y alfabetización científica y tecnológica, ¿ya? Eso es el área, pero vamos a pasar a la pregunta, ¿no? La docente presenta a los niños de inicial un vaso con agua y les pide que, organizados en 4 grupos, prueben metiendo diferentes objetos a cada vaso, a ver si flotan o no. Les da una piedra, un juguete de plástico, un pedazo de hoja y otro de esponja. Los niños experimentan y comienzan a conversar entre ellos sobre los resultados. La profesora las anota en la pizarra. Algunos comienzan a lanzar algunas hipótesis en sus pequeños grupos y la profesora anota en un cuadro los resultados que los niños ya de cada uno de los grupos le dictan. Una vez que han terminado de experimentar, la docente recoge los materiales y les pide que comparen lo obtenido en los distintos grupos y traten de explicar el por qué algunos materiales se hunden y otros no. Y los niños generan sus propias hipótesis que son discutidas nuevamente en grupo. Oye, qué grande esta pregunta. Dada la situación descrita y asumiendo el enfoque del área, indagación y alfabetización científica y tecnológica, ¿qué actividad de aprendizaje deberá proponer la docente para promover el análisis y razonamiento con sus niños? A. La docente les pide dibujar en una hoja lo que ocurrió con cada uno de los materiales que observaron. Recuerden que queremos promover el análisis y el razonamiento. B. La docente les propone que prueben en casa con otros objetos para ver si los que han encontrado como conclusión siempre se cumple. C. La docente les da tarjetitas con las imágenes recortadas de objetos que flotan y otros que no, y les solicita que las peguen en sus cuadernos clasificándolos adecuadamente. D. La docente les pide dibujar los objetos con los cuales experimentaron, clasificándolos en los que flotan y aquellos que se hunden. A ver, profesoras de inicial, ¿qué marcarían ustedes en esa pregunta? ¿Cuál sería la mejor? Dice, miren lo que dice, ¿ah? Promueve el análisis y el razonamiento en sus niños. Dice, ¿qué actividad de aprendizaje debería proponer la docente para promover el análisis y el razonamiento en sus niños? Me dicen la A y algunos me dicen la D. Dice, la docente les pide dibujar en una hoja lo que ocurrió con cada uno de los materiales que observaron. A ver, ¿dónde hay mayor demanda cognitiva? Tengo la A y tengo la D. La mayoría me dice A y D. Pero si tú lees entre la A y la D, ¿cuál crees que realmente promueva? ¿Cuál de las dos? Mira la A y mira la D. ¿Cuál de las dos crees tú que promueva lo que me están pidiendo ahí? Que dice que debe promover, en este caso, el análisis. El razonamiento. La A promueve eso, dibujar me promueve análisis y la observación me promueve razonamiento. ¿Dónde es más demanda cognitiva? La D es la respuesta, la D de dedo. La docente les pide dibujar
los objetos en los cuales experimentaron, y la palabra clave, la habilidad, clasificándolos en los que flotan y aquellos que se hunden. Ahí está razonando. Eso es razonamiento. ¿Quiénes flotan y quiénes se hunden? Desde la perspectiva de los niños de educación inicial. El maestro José de Ciencia y Tecnología propone a sus estudiantes del primer grado de secundaria una salida al parque de su zona, ubicados en la zona. Los estudiantes han encontrado un área de 100 metros cuadrados, objetos degradables y no degradables. En el aula les solicita elaboren una representación gráfica que muestre el número de objetos encontrados por área de estudio. Y a continuación les muestra una infografía que comunica el tiempo de degradación de estos materiales. En relación a la situación descrita, el maestro tiene como propósito de aprendizaje A. Lograr que los estudiantes mejoren sus relaciones interpersonales, socializando experiencias para integrarse a cada equipo. O indagar en sus saberes locales para problematizar una situación de aprendizaje relacionada con la contaminación ambiental. Promover en sus estudiantes la indagación científica para determinar conclusiones sobre la contaminación de residuos sólidos de la localidad. Se ha propuesto aplicar el enfoque de indagación y alfabetización científica. Esto sería la D, A, B, C, y esta es la D. ¿Con cuál se quedan? ¿Cuál será? Proponer su estudiante de primer grado, una salida al parque, hasta ahí está bonito, ubicados en la zona. Los estudiantes han encontrado en un área de 100 metros cuadrados objetos degradables y no degradables. Interesante. En el aula, el profe José les solicita que elaboren una representación gráfica que muestre el número de objetos encontrados por área de estudio y a continuación les muestra una infografía que comunica el tiempo de degradación de estos materiales. ¿Qué relación, a la situación descrita, el maestro tiene como propósito de aprendizaje? ¿Cuál será la respuesta aquí? 2C. Muy bien, profesores, degradación, palabra clave, ya está. Degradables y no degradables, correcto. Lo están encontrando en un parque. Elaborar representación gráfica. La respuesta de la número 2 es la letra, vamos, la letra C, muy bien. Promover en sus estudiantes la indagación científica para determinar conclusiones sobre ¿qué? Sobre la contaminación de residuos sólidos en la localidad. 2 es la C, habla de la degradación de los residuos sólidos. En un aula de clase de 6º grado de primaria, no sé si habrá profes de primaria, los niños se encuentran explorando un foco, o sea, una bombilla eléctrica, una pila seca y un alambre para encontrar diferentes formas de prender el foco. El propósito es que prendan el foco, dice, ¿no? La manera más pertinente de intervención del docente a fin de propiciar la construcción del aprendizaje de sus estudiantes es proporcionar una guía de experimentación para que los niños lo realicen. B, intercambiar impresiones y argumentos acerca de sus hallazgos. C, determinar tiempos en función de su optimización. O D, orientar acerca del cuidado que deben tener con los materiales utilizados. En un aula de clase, los niños se encuentran explorando un foco, están explorando bombilla eléctrica, una pila seca y un alambre para encontrar diferentes formas de prender el foco. La manera más pertinente de la intervención del docente a fin de propiciar la construcción del aprendizaje es, ¿qué le digo?
¿O qué hago? ¿Le proporciono una guía de experimentos para que los niños lo realicen? B, intercambian impresiones y argumentos acerca de sus hallazgos. Oye, mira, he encontrado una pila, por acá tengo un cable, eso les digo. O C, o determino tiempos en función a su optimización. O D, o los oriento acerca del cuidado que deben tener con los materiales utilizados. ¿Qué es mejor para estos chicos? ¿Qué será lo mejor? La D. A ver, la B. Teniendo en cuenta que son chicos todavía de primaria, ¿no? Palabra clave, explorando un foco. Si a mí me dicen que están explorando, están en esta fase de la exploración, fase inactiva según Brunner, ¿ya? Entonces, si están en esta fase, lo mejor es que cada uno primero cuente, que intercambie, están en la fase 1 de Brunner, ¿no? Que cuente, en este caso, qué impresiones han tenido de ello, ¿no? Acerca de sus hallazgos. Exploración es con hallazgos. Y exploración está dentro de la fase enactiva de Jerónimo Brunner. Enactiva. La segunda fase es la fase icónica, donde ahí hacen representaciones. Y la tercera fase es la fase simbólica. ¿Ya? Pero están ahorita explorando, están en la fase enactiva. Enactiva significa manipula, toca, observa. Entonces, ahí lo recomendable, si están explorando, lo importante es decir, oye, Milagros, ¿tú qué encontraste? ¿Y tú, Juan, qué encontraste? ¿Tú, María, qué encontraste? Intercambiar impresiones y argumentos acerca de sus hallazgos. ¿Por qué? Por la palabra clave explorar, que es la fase 1 del enfoque, de la postura de Brunner. Rocío es una niña de segundo grado de primaria. Al resolver problemas frecuentemente falla en la elaboración de un plan. Además, emplea mucho tiempo en cada problema. Ante la dificultad escrita, ¿cuál es la estrategia didáctica adecuada que la maestra debe aplicar para ayudar a Rocío? Pobre, hace un plan, pero no le sale. Leer atentamente el problema, le digo, oye, lee atentamente el problema y expresar con sus propias palabras, identificando los datos y la pregunta, puede ser. B, le digo, oye, vamos a realizar simulaciones. Hay que hacer simulaciones, representando el problema de forma vivencial y con material concreto. C, será ejecutar la estrategia elegida y comprobar cada uno de los procedimientos utilizados. Será generar un ambiente de confianza y organizar la información en forma conjunta, identificando los elementos del problema. ¿Cuál creen ustedes que sea la 4? ¿Cómo aprenden los niños en segundo grado? Teniendo en cuenta lo que dice Piaget, que ellos aprenden a través de la asimilación y la acomodación y que se encuentran en las operaciones concretas. La respuesta es la letra B. Realizar simulaciones representando el problema de forma vivencial y con material concreto. Así aprenden los niños en primaria, vivencial y con material concreto. Hay profesores de cívica, no sé si habrán profesores de cívica. Si no, paso. ¿Hay profesores de cívica? Me parece que no. Ya. A ver, durante la clase... ¿Sociales habrá? ¿Hay profes de sociales? Muy bien, vamos a trabajar con sociales. Vamos a ver. Con sociales. Primera pregunta del área de sociales.
Al preparar las sesiones de aprendizaje, este es personal social, ¿no? No creo que sea como sociales, pero vamos a desarrollar, por ahí abajo deben estar las preguntas. Al preparar las sesiones de aprendizaje del área de personal social, los docentes del sexto grado conversan sobre qué tipo de estrategias son fundamentales para fomentar el desarrollo de competencias didácticas, ¿no? Para construir explicaciones sobre los procesos sociales, políticos y económicos. Particularmente trabajarán a partir de los hechos ocurridos en el Perú durante el siglo XX. Si bien varias estrategias pueden fomentar el desarrollo de dicha competencia, ¿cuál de las siguientes es imprescindible que utilicen para desarrollarla? ¿Cuál será? En este caso sería, ¿no? Dice, plantear a los estudiantes que elaboren un juego de preguntas y respuestas sobre los principales hechos de dichos procesos y así facilitar el aprendizaje de los mismos. Será proporcionar a los estudiantes el acceso a una diversidad de fuentes para que a partir de ellas den respuestas a las principales interrogantes que el proceso histórico les suscita. Invitar a un miembro reconocido de la comunidad y previamente elaborar con los estudiantes las preguntas que le harían al invitado respecto al proceso histórico de la región durante el siglo XX. Plantear una serie de preguntas para que los estudiantes las contesten buscando información en su libro de texto y a partir de ello solicitarles que elaboren una línea de tiempo sobre el proceso histórico que se esté estudiando. Esta pregunta es, ¿no?, relacionado a procesos históricos. ¿Cuál sería la respuesta? Que acá me están diciendo cuál de las siguientes es necesario que utilicen para desarrollar, pero ¿cuál es el propósito acá en la lectura, no? Aquí el propósito dice, conversan sobre qué tipo de estrategias son fundamentales para fomentar el desarrollo de la competencia. ¿Cuál es la competencia? Construir explicaciones, me imagino, históricas, ¿no? Explicaciones históricas a partir de su interpretación. ¿Sobre qué? Sobre los procesos sociales, tanto políticos y económicos. O sea, si yo quiero construir esto en los chicos, dice, y dice todavía, particularmente trabajarán a partir de los hechos históricos, ¿no? Ocurridos en el siglo XX, son hechos históricos, ¿no? Si bien varias estrategias puedan fomentar el desarrollo de dicha competencia, entonces, ¿cuál sería en este caso? ¿Cómo hago que los chicos puedan construir explicaciones de un hecho histórico? Puede ser con la A, la B, ¿cómo trabajarían ustedes eso? Acá me puede responder un profesor de sociales, ¿no? ¿Cómo hacen, en este caso, pueden comparar, ¿no?, una situación o un hecho histórico con un hecho contextual, por ejemplo? Ya, excelente, profesores. Así es. Proporcionar a los estudiantes el acceso a una diversidad de fuentes, porque dentro de los procesos didácticos de esta competencia es eso, ¿no? La problematización, si más no me equivoco, en la segunda fase es la revisión bibliográfica para poder argumentar y sustentar, ¿no? Entonces, la diversidad de fuentes para que a partir de ellas den respuestas a las principales interrogantes de un hecho o un proceso histórico, ¿no?, en este caso que se les está planteando. Muy bien. 2, dice aquí, una docente de cuarto grado tiene como propósito, no me debo de olvidar de mi propósito, que los estudiantes utilicen reflexivamente conocimientos, principios y valores democráticos como base de la construcción de normas de convivencia. ¿Cuál de las siguientes estrategias didácticas es pertinente para el logro de este propósito? ¿Cuál es el propósito? Que utilicen la reflexión, que utilicen los conocimientos y valores democráticos como base de la construcción, obviamente, de normas de convivencia. Por lo tanto, entonces, ¿cuál de las siguientes estrategias didácticas es pertinente para el logro de este propósito? A. El docente invita a los estudiantes que planteen un listado de las normas de convivencia que deben aplicarse en el aula y que a continuación elijan por mayoría de votos las normas del aula.
El docente propone a los estudiantes el desarrollo de asambleas de aula en las cuales que se propongan y discutan las normas de convivencia y autoevaluación y autoevalúen, periódicamente su cumplimiento. C. El docente solicita a los estudiantes que señalen qué principio y valores democráticos son importantes para una adecuada convivencia y a partir de ello elaboren un conjunto de normas en el aula. El último, el docente dialoga con los estudiantes sobre la importancia de los principios y valores democráticos para la construcción de las normas de convivencia y los invita a que expresen sus opiniones al respecto. Palabra clave, propósito, en este caso, ¿no? Que los estudiantes utilicen la reflexión, sus conocimientos y sus principios y valores democráticos, como base de construcción de las normas de convivencia. ¿Con cuál se quedan? ¿Qué se hace en estos casos para tomar acuerdos? El propósito es, ¿no? Utilicen toda la reflexión, el conocimiento, el principio, los valores, porque queremos construir normas de convivencia. Pregunto yo, en la A dice que planteen un listado de normas, eso me va a llevar en este caso a la reflexión. 2, el docente propone una asamblea en el aula, en las cuales se van a proponer y discutir las normas de convivencia y autoevalúen periódicamente su cumplimiento. C. Solicita a los estudiantes que señalen qué principios y valores democráticos son importantes para una adecuada convivencia y elaboren un conjunto de normas para el aula. O el docente dialoga con los estudiantes sobre la importancia de los principios y valores democráticos. O sea, aquí en la D están dialogando sobre concepciones, sobre importancia, pero hoy arriba me dice que utilicen la reflexión, que utilicen los conocimientos, que utilicen los principios y los valores democráticos. Contundente, ¿cuál es la respuesta aquí? Palabra clave, democracia, valores, principios, conocimientos y reflexión. Y otra palabra potente, queremos construir las normas de convivencia. ¿Cuál de las siguientes estrategias didácticas de tu área? En tu área, ¿qué estrategias didácticas se puede trabajar en sociales o en personal social, pero a nivel de tu área sociales? Yo sé que una de tus estrategias es el debate. Yo sé que otras de tus estrategias para llegar a acuerdos es, en este caso, asamblea en el aula. Eso. Entonces, por lo tanto, aquí, si yo quiero pensamiento crítico, reflexiones, son debates, tomas de posturas, y si yo quiero construir una norma de convivencia bajo una reflexión, conocimientos, principios y valores, básicamente voy a tener que trabajar, obviamente, la B, ¿no? Asambleas. En una asamblea en el aula, las cuales se propongan y se discutan, claro, las normas de convivencia tienen que ser un acuerdo común. Y lo más importante, ¿no? Que estas normas se vayan autoevaluando periódicamente su cumplimiento para ver qué tanto están incumpliendo lo que ellos han hecho. Muy bien, porque el resto, si ustedes la ven, es como que, miren, por ejemplo, la D para nada, ¿no? Porque en la D solamente, ¿qué están haciendo? Teoría, viendo la parte, ¿no? Están dialogando, dice, sobre por qué es importante los principios y los valores para la construcción. Me dicen por qué. Pero aquí hay una asamblea en el aula para ya decir, oye, ¿qué propones tú? Hay que discutir esto.
La C me dice acá, solicita a los estudiantes que señalen principios y valores democráticos. Oye, pero ¿en qué momento te vas a la práctica, no? ¿En qué momento vas ya a acuerdos? Por eso dice, ¿cuáles de las siguientes estrategias didácticas es pertinente para el logro del propósito? ¿Cuál es el propósito? Construir normas de convivencia aplicando la reflexión, el conocimiento y todo esto. La respuesta es la B. Siguiente, por favor. ¿En cuál de las siguientes actividades de una sesión de aprendizaje se aprecia claramente que se ha logrado aprendizaje autónomo para la toma de decisiones? Recuerda que en sociales ya existe la palabra toma de decisiones. A ver, ¿cuál será? ¿En cuál de las siguientes actividades de una sesión de aprendizaje se aprecia claramente que se ha logrado un aprendizaje autónomo, pero ¿en qué? En la toma de decisiones. Cuando los estudiantes, luego de recibir las orientaciones del profesor, elaboran sus pancartas con mensajes en contra de la violencia hacia los niños. B, cuando el maestro les dice a sus alumnos que formen grupos y desarrollen el cuestionario sobre la violencia infantil que está en el impreso que le proporcionó eso. C, el docente pregunta a sus estudiantes qué es lo que aprendieron sobre el tema del maltrato y la violencia contra los niños y reconocen sus derechos. D, cuando los estudiantes se enteran de que organizan y realizan una marcha en contra de la violencia hacia los niños por las calles de la localidad. A ver, ¿dónde hay toma de decisiones? ¿Dónde hay aprendizaje autónomo? ¿En la A, en la B, en la C o en la D? ¿Qué opinan ustedes? Profesores de primaria, secundaria, sociales, cívica, personal social. ¿Dónde? Comunicación. Dice, a ver, estoy mirando sus respuestas. ¿En cuál de las siguientes actividades de una sesión se aprecia claramente que se ha logrado un aprendizaje autónomo para la toma de decisiones? A ver, la A dice, cuando los estudiantes luego de recibir las orientaciones del profesor elaboran sus pancartas con mensajes en contra de la violencia hacia los niños. Toma de decisiones, parece, ¿no? Interesante esa. Cuando los estudiantes luego de recibir las orientaciones del profesor elaboran sus pancartas con mensajes en contra de la violencia de los niños. Está interesante, vamos a dejarlo ahí, pero parece que fuera. B, ¿qué dice la B aquí? Cuando el maestro les dice a sus alumnos que formen grupos, desde que ella le dice, oye, forma tu grupo, a ver, ¿podría ser o no podría ser? A ver, que formen grupos y desarrollen el cuestionario sobre la violencia infantil que está en el impreso que les proporcionó. Oye, desarrollar un cuestionario es aprendizaje, podría ser, eso es toma de decisiones, hacer un cuestionario, nada que ver con la B, ¿no? No podría ser eso, pues, por favor. Ahí me dice aprendizaje autónomo y toma de decisiones. Si a mí me van a dar un desarrollo de cuestionario, eso no significa nada. ¿Dónde se evidencia más la autonomía ¿no? y la toma de decisiones? Nada que ver la B. La A aparentemente que está mucho mejor. Hasta ahí va ganando la A. La B no es. La C, ¿qué dice? Cuando el docente pregunta a sus estudiantes, ¿qué es lo que aprendieron sobre el tema del maltrato y la violencia contra los niños y reconocen sus derechos? Cuando el docente pregunta, dice,
La pregunta es, ¿en cuál de las siguientes actividades de una sesión de aprendizaje, en cuál de las siguientes actividades de una sesión de aprendizaje, teniendo en cuenta que tengo inicio, tengo desarrollo de mi sesión, tengo cierre de mi sesión? ¿En cuál de las siguientes actividades de una sesión de aprendizaje? La sesión tiene 3 momentos, ¿no? Se aprecia claramente que se ha logrado un aprendizaje autónomo para la toma de decisiones. La C, cuando el docente pregunta a sus estudiantes qué es lo que aprendieron. ¿Qué es lo que aprendieron, chicos? Sobre el tema de la violencia. Y cuando los chicos reconocen sus derechos. La D dice, cuando los estudiantes se enteran de que organizan, miren, cuando los estudiantes se enteran de que organizan y realizan una marcha contra la violencia hacia los niños por las calles de la localidad, nada que ver con la D. Dice, cuando los estudiantes se enteran de que organizan y realizan una marcha, hubiera sido bonito que digan cuando los chicos organizan su marcha. Esa es otra cosa. Pero aquí la respuesta es la C. En primer lugar me dicen sesión de aprendizaje. ¿En qué actividad de la sesión? Y nosotros lo hacemos en la famosa metacognición. Ahí yo me doy cuenta si los chicos aprendieron o no aprendieron. Chicos, ¿qué aprendieron? ¿Cómo lo aprendieron? La respuesta es la letra C. Dice, ¿en cuál de las siguientes actividades de la sesión de aprendizaje se aprecia claramente que se ha logrado un aprendizaje autónomo para la toma de decisiones? Entonces, el docente pregunta a sus estudiantes qué es lo que aprendieron aquí en la metacognición. ¿Qué aprendieron? ¿No? Sobre el tema de maltrato y la violencia contra los niños y, además de ello, cuando el chico reconoce sus derechos. ¿Ya? 3 es C. 4. En una sesión de aprendizaje se aplicó la estrategia de la controversia, disputas, ¿no? En relación al tema del aborto terapéutico, muchos estudiantes estaban a favor de él, pues permitía salvaguardar la vida de las madres gestantes en situación de riesgo, aunque algunos estudiantes manifestaban que atentar contra la vida de un concebido es un pecado grave. Otros afirmaban que todas las personas tenemos derecho a la vida, pero también es un derecho recibir todas las condiciones para tener buena salud. La clase fue muy dinámica y todos los estudiantes se motivaron y dieron su opinión explicada con razones. ¿Cuál fue el propósito principal de la sesión de aprendizaje? Controversia. Que los estudiantes expresen sus ideas democráticamente para plantear alternativas de solución al aborto terapéutico. B, que los estudiantes consigan reflexionar basándose en una información concreta. C, que los estudiantes asuman una postura o una posición argumentando sus ideas de manera asertiva. D, que los estudiantes organicen información sobre el aborto terapéutico para exponerla. A ver, profesores, esto está fácil. ¿Con cuál se quedan? Vamos, sociales. En sociales es full debate, controversia, asambleas, toma de decisiones. Muy bien. Mercedes, Viviana, ¿es correcto tu respuesta? Teresa, ay, me están hablando de la A, la B, la C, no. Que los estudiantes expresen sus ideas, expresar ideas democráticamente, controversia. La B dice que consigan reflexionar basándose en una información. La C dice que asuman una posición argumentada en ideas de manera asertiva. La D dice, la D dice que organicen información sobre el aborto terapéutico. No, pues organizar información no, si estamos en controversia.
Organizar información no es controversia, no es pensamiento crítico, porque acá es pensamiento crítico. Por lo tanto, la respuesta de la 4 es la letra C, que los estudiantes asuman una postura o una posición crítica argumentando sus ideas de manera asertiva. Listo. Argumentar es decir por qué estoy a favor o por qué estoy en contra. Muy bien, ahora sí nos pasamos a otro material que ya les llegó hoy día. Ya voy a dejar de compartir esto y les voy a presentar el último material. Ya de hoy, ese es un material, sí es nuevo. Voy a compartirles pantalla. A ver, aquí está. Este es material nuevo. Ya está. A ver, vamos a aquí. Vamos ahora, si les he puesto varias preguntas, son generales, porque el curso es general. Vamos rapidito resolviendo, ¿ya? Miren acá, respondemos a preguntas. Vamos, el propósito de un tutor de 5º grado es favorecer en los estudiantes, palabra clave, la reflexión crítica. Viene varias preguntas de esto, ¿no? Sobre los estereotipos de belleza. Para ello, les ha solicitado que lleven a la siguiente sesión algunas imágenes de modelos de belleza que encuentran comúnmente en los medios de comunicación. En la sesión correspondiente, el tutor pide a los estudiantes que se organicen en equipos, trabajo en equipo, para analizar las fotografías que han llevado. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para favorecer la reflexión crítica sobre los estereotipos de belleza a partir del análisis de las fotografías? Me encanta esta pregunta, porque reflexión crítica es pensamiento crítico. Desde esta mirada, crítico, esto es, evalúa, es alta demanda cognitiva, que tiene que ver con criticar, con criticar de crítico, con juzgar, comprobar, con detectar, monitorear, experimentar, revisar, formular, hipotetizar. Listo. Entonces, ¿cuál será la mejor estrategia o la mejor acción que favorece, dice, la reflexión crítica de los estereotipos de belleza a partir de las fotos? Primero el tutor pregunta a los estudiantes, ¿por qué creen que dentro de la sociedad se mantienen estos estereotipos? Luego les solicita que elaboren propuestas para contrarrestar dichos estereotipos y las expliquen en plenaria. B, primero el tutor pregunta a los estudiantes si ellos consideran que esos ejemplos determinan lo que la sociedad espera de sí mismos en términos físicos. Luego les solicita que reflexionen hasta qué punto el valor de una persona radica en la belleza y les pide que lo discutan en equipos. C. Primero el tutor pregunta a los estudiantes qué características son comunes entre las imágenes analizadas. Luego les muestra imágenes de modelos de belleza humana y de diferentes épocas y les pregunta si lo que se considera bello hoy sería considerado bello en esos periodos y por qué. ¿Cuál es su respuesta? Vamos respondiendo, esta es una pregunta muy, pero muy general. A ver. Palabra clave, reflexión crítica, estereotipos. Me dicen la B, la C, la A, la B. Vamos a mirar acá. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente para favorecer la reflexión crítica
sobre los estereotipos de belleza a partir del análisis de las fotografías, profes. Ahí tenemos una condición. A partir del análisis de las fotografías, ¿ah? O sea, a partir de las fotos, van a mirar fotos y a partir de ello van a analizar críticamente. O van a reflexionar, perdón, críticamente. Vamos a ver. Primero dice, vamos a descartar, ¿ya? Método de descartes me encanta. Y eso me permite analizar uno por uno. Primero el tutor pregunta a los estudiantes, chicos, ¿por qué creen que dentro de la sociedad se mantienen estos estereotipos? Luego les solicita que elaboren propuestas para contrarrestar dichos estereotipos y las expliquen en plenaria. Puede ser dentro de la sociedad, ¿no? La B. Primero, el tutor pregunta a los estudiantes si ellos consideran que esos ejemplos determinan lo que la sociedad espera de sí mismos en términos físicos. Luego les solicita que reflexionen hasta qué punto el valor de una persona radica en la belleza y les pide que lo discutan en equipos. Bueno, también está bien. Y C. Primero, el tutor pregunta a los estudiantes, chicos, ¿qué características son comunes entre las imágenes analizadas? Luego les muestra imágenes de modelos de belleza humana de diferentes épocas. Yo, Milagros, profesora, llevo mi material también. Y les pregunta si lo que se consideran bello hoy sería considerado bello en esos periodos y por qué. La respuesta, profes, es la letra C. Porque la reflexión crítica sería a partir de fotografías, pero de imágenes de contextos en diferentes tiempos. Para decir que no todo lo bello es lo que se ve ahora, que si no, todo lo bello también era antes, y de que una ropa no puede definir la belleza, ni unos ojos de color cafés puede definir la belleza. La respuesta es la C, ¿no? Me gusta esta estrategia, es enseñarle fotos, ¿no? Voy a aplicar esta estrategia con mis alumnos, aunque hoy día la apliqué, pero en términos de genética. En términos de genética. Muy bien, la respuesta es la letra C, 1C. 2, vamos con la pregunta número 2. En el aula de cuarto grado, los estudiantes están organizados en equipo. Recuerden, su balotario viene trabajos en equipo. Para realizar un trabajo, ahí está, trabajo en equipo. Cada equipo cuenta con un estudiante que cumple un rol de coordinador. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice el coordinador para fomentar el trabajo en equipo? Hoy ya te he traído varios temas, ¿no? En realidad, trabajo en equipo es una de ellas. Vamos a ver, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice el coordinador para fomentar el trabajo en equipo? A. Organizar las tareas que se deben realizar para garantizar el logro común del equipo e indicar con claridad a cada uno de los miembros qué es lo que debe realizar. B. Determinar cuál es el objetivo común que deben lograr y permitir que los miembros del equipo desarrollen las tareas que consideren necesarias e interesantes. Consultar con el equipo cuál sería la mejor manera de lograr el objetivo común y procurar que todos cuenten con iguales oportunidades para expresar sus ideas. ¿Con cuál se quedan? ¿A, B o C? ¿Cuál es mucho mejor? Dice acá, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice el coordinador de equipo para fomentar el trabajo en equipo? Acá va respecto, ¿no ves que cada equipo tiene un coordinador?
Yo también hago eso. O sea, tengo mis coordinadores. Pero muchas veces, ¿qué pasa con los coordinadores? Hacen imponer sus ideas sin escuchar el resto, ¿sí o no? Es como, tienes en el equipo 5 o 6 personas, 2 trabajan y 3 escuchan, callan, escuchan. Hacen lo que los demás ordenan. La A dice, organizar las tareas o sea, el coordinador debe organizar las tareas que se deben realizar para garantizar el logro común del equipo e indicar con claridad a cada uno de los miembros qué es lo que se debe realizar. O sea, el coordinador va a hacer eso, dice ahí, solito. O sería que el coordinador determine cuál es el objetivo común que deben lograr y permitir a los miembros del equipo desarrollen las tareas que consideren necesarias e interesantes, que eso, solo necesarias e interesantes, y el resto no. C, consultar, o sea, que el coordinador consulte con el equipo cuál sería la mejor manera de lograr el objetivo común y procurar que todos cuenten con iguales oportunidades para expresar su idea. Profesores, ¿cuál está más bonito en realidad? Si hay un líder en el equipo, debe ser un líder que sea consensuado, que sea democrático, que no sea impositivo. Eso es ser líder, el liderazgo, ¿no? La respuesta más contundente es la C. Felicitaciones. Muy bien. La C es la respuesta. Todo coordinador debe saber escuchar, escucha activa, de brindar las oportunidades para, dice, expresar sus ideas. Mientras se haga esta C, tenga la plena seguridad que todos se van a sentir comprometidos en trabajar. Pero si yo voy a decir, oye, tú vas a hacer esto en la vida. Siguiente, 3. 3. Una docente ha observado que durante el trabajo en equipo, algunos estudiantes cumplen con sus responsabilidades, mientras que otros no, lo cual genera frecuentes desacuerdos entre los miembros de los equipos. La docente considera que una de las causas de esta situación es que los estudiantes no se comunican asertivamente. ¿Cuál de las siguientes acciones del docente es más adecuada para promover la comunicación asertiva entre los estudiantes? A. Lo que queremos es promover la comunicación asertiva entre los estudiantes. Porque algunos trabajan, dice, y otros no. Solicitar a los estudiantes que mencionen qué habilidades y actitudes de sus compañeros de equipo favorecen al logro del objetivo común. Luego solicitarles que mencionen qué acciones de sus compañeros dificultan el logro del objetivo y cuáles son sus expectativas sobre el desempeño de sus compañeros para el trabajo futuro. B. Mostrar a los estudiantes ejemplos de efectos negativos en la comunicación dentro de un equipo cuando se expresan críticas al desempeño de otros integrantes. Luego solicitar a cada estudiante que reflexione sobre los aportes que cada uno de sus compañeros de equipo puedan brindar para el logro del objetivo en común. C. Comentar a los estudiantes la importancia de mantener una comunicación permanente con la finalidad de evitar conflictos y así garantizar el logro del objetivo común. Luego pedir que de forma individual cada uno señale los compromisos que está dispuesto a asumir para mejorar la participación en el equipo. ¿Con cuál se quedan? A ver, profesores, miren la pregunta. ¿Cuál de las siguientes acciones del docente es más adecuada para promover la comunicación asertiva entre los estudiantes? Recuerda el texto. No te olvides del texto, por favor, te lo ruego y te lo suplico. Palabra clave del texto.
Algunos estudiantes cumplen, otros no cumplen. Por eso que genera desacuerdos entre los miembros de los equipos. La docente considera que una de las causas de esta situación es que los estudiantes no se comunican asertivamente. Ya marqué 2 cosas importantes para esta respuesta 3. ¿Cuáles de las siguientes acciones del docente es más adecuada para promover la comunicación asertiva entre los estudiantes y no se estén peleando o no se estén discutiendo o no los excluyan de los equipos? ¿Con cuál se quedan? La C. ¿Seguro la C? Miren lo que dice la C. Comentar a los estudiantes la importancia. A ver, yo le digo, chicos, es importante que mantengan una comunicación permanente, ¿ah? Eso le digo, con la finalidad de evitar conflictos, comuníquense, ¿ah? Oye, yo ya sé que no se están comunicando, pero busca una estrategia para la comunicación asertiva. Para que los chicos se comuniquen, simplemente le digo, oye, comunícate, y yo como alumno te diría, ¿cómo? ¿Cómo me comunico con mis compañeros? Recuerden, la estrategia es el cómo. Ya sabemos que tienen que comunicarse, pero ahora ¿cómo? ¿Qué hacemos? La C dice, comentar a los estudiantes la importancia, chicos, es importante que se mantengan comunicados permanentemente, con la finalidad de evitar conflictos y así garantizar el logro objetivo común. Luego pedir que de forma individual cada uno señale los compromisos que está dispuesto a asumir para mejorar su participación en el equipo. La A dice, solicitar a los estudiantes que mencionen qué habilidades y actitudes de sus compañeros de equipo favorecen al logro del objetivo común. ¡Qué bonito! La respuesta es la A. Porque yo estoy promoviendo que se reconozca desde un liderazgo transformacional las fortalezas que tiene mi equipo para poder valorarlos. Luego, después de hacer eso, ¿qué hago? Solicitarles que mencionen qué acciones de sus compañeros dificultan el logro del objetivo y cuáles son sus expectativas sobre el desempeño de sus compañeros para el trabajo futuro. Pero ya hemos visto las fortalezas y las debilidades. Si más adelante voy a formar equipo, pues yo diré, oye, Milagros, tú tienes esas fortalezas, ¿tú crees que podrías apoyarnos en esto? Porque sé que tú haces esto. Entonces, para yo evitar conflictos, conozco las virtudes, las bondades, ¿no? Las habilidades que tiene cada uno. Entonces, es muy importante conocernos para poder tener una buena comunicación. Es como si a mí me mandaran, les juro, es como que a mí me mandaran, no sé, pues de pronto cocinar un arroz con pato. ¿Cómo me vas a mandar a cocinar un arroz con pato si yo no sé hacer arroz con pato? Me va a salir muy duro. Pero si a una amiga llamada Maritza le mandan a hacer, a ella le va a salir rico, porque no sé, cada vez que me invita a comer a su casa, hace arroz con pato y no sé qué le hace y no me quiere decir la bandida, cómo hace para que el pato salga pero suave. ¡Ay, qué rico su arroz con pato! Eso, hay que conocer. Pero si a mí me dicen, oye, Milagros, ¿qué es lo que tú sabes cocinar? Entonces yo le diré, bueno, mis fortalezas en la cocina son las siguientes. Me gusta hacer el caldo de gallina y el pollo al horno. Son lo que yo sí sé hacer, ¿no? Entonces me van a mandar a hacer de pronto eso que yo sí sé hacer y me voy a sentir feliz y tranquila haciendo eso. Entonces la A es la respuesta. Ya, aquí. Comunicación asertiva. No olvides, palabra clave de la comunicación asertiva. Conoce a las personas de tu entorno. Conoce sus actitudes, sus diferencias, sus debilidades, sus fortalezas. Porque al conocer,
Vas a saber ser empático con ellos y no exigir más de lo que ellos no pueden hacer. Y punto. Russell, ¿tú sabes hacer arroz con huevo solo eso? No te pases, pues, Russell. ¿Qué otra cosa sabes hacer? A ver, aparte del arroz con huevo. Una comida, algo rico de ahí de la zona donde tú vives. No sé, a ver. Russell. Siguiente pregunta, mientras que Russell va pensando qué sabe cocinar, aparte de su arroz con huevo. El docente está conversando. Ay, Dios mío, no digan. Cuy con maní. Magali, ¿dónde vives, por favor, para un día irme de paseo a comer contigo un cuy con maní? Ay, qué rico. Ya me abrieron el apetito. El docente está conversando con los estudiantes de 5º grado acerca de en qué consiste actuar éticamente. En ese contexto, uno de los estudiantes afirma: profesora, comprendo que lo moral no incluye solamente lo legal, pero si algo es legal, siempre es moral. Parece trabalenguas. Profesor, comprendo que lo moral no incluye solamente lo legal, pero si algo es legal, siempre es moral. ¿Cuál de las siguientes acciones del docente es más pertinente para promover que el estudiante cuestione críticamente su afirmación? O sea, significa que está mal su afirmación, pero que cuestione críticamente, ¿no? Porque lo que pasa es que el chico está afirmando: profesor, comprendo que lo moral no incluye solamente lo legal, pero si algo es legal, siempre es moral. Vamos a ver cuál de las 3 alternativas ayuda a que el estudiante se cuestione críticamente. A ver, preguntar al estudiante si la segregación racial o la prohibición del sufragio femenino son moralmente aceptables. Luego preguntarles, ya, si en algún momento fueron legales esas prácticas y por qué son legales hoy. Narrar al estudiante los hechos históricos que llevaron a la abolición de la segregación racial y la legalización del sufragio femenino en el mundo. Luego pedirles que clasifique esos hechos según sean de índole social, política y económica. C. Pedir al estudiante que, basándose en fuentes filosóficas, identifique argumentos que fundamenten sus creencias de que lo legal es siempre moralmente bueno. Luego proponerle que desarrollen esos argumentos por escrito en un ensayo. ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta de la 4? Porque acá lo que queremos es que los chicos se cuestionen. A ver, acá hay un truco. Cuando yo quiero, profesores, acá escúchenme por favor. Cuando yo quiero que, acá hay un truco que les voy a mostrar, ¿ya? Cuando yo quiero en una de esas preguntas que mi estudiante, palabra clave, porque vas a tener muchas preguntas parecidas a esta. Cuando en realidad yo quiero que se cuestione críticamente, marco las primeras palabras. Pregunto al estudiante, voy a narrar al estudiante algún hecho, voy a pedir al estudiante, o sea, ¿qué es mejor? Para que se cuestione, ¿qué hacemos? ¿Hago preguntas de reflexión? ¿Voy a narrarle todo un hecho histórico? ¿O voy a pedir a los estudiantes que, basándose en fuentes filosóficas y no sé qué y no sé cuánto, ¿qué hacemos? Nosotros lo trabajamos todos los días en el aula. Nunca olvides que nuestra práctica pedagógica en el aula es preguntas y repreguntas, porque las preguntas y repreguntas conllevan a que el estudiante reflexione críticamente su afirmación. ¿Estamos de acuerdo? Incluso hasta la retroalimentación es con preguntas y repreguntas para que reflexione críticamente sobre sus respuestas, sobre su trabajo que está haciendo. La respuesta es la letra A. Preguntar al estudiante si la segregación racial o la prohibición del sufragio femenino son moralmente aceptables. Uf. Ahí pues lo pone contra la pared chico. Luego pregunta, y sigue con las preguntas.
Si en algún momento fueron legales esas prácticas, ¿y por qué no son legales hoy? Qué chévere esa respuesta, ¿no? La A. La A es la respuesta. Ya sabes, cada vez que te pregunten sobre cuestión crítica de la respuesta de un estudiante, ya tú sabes que es mejor preguntas y repreguntas. Espero que no te olvides. Preguntas y repreguntas, porque las preguntas y repreguntas a mí me permiten entrar en reflexión. Dios. Ay, Señor Jesús, un momento, por favor. No sé por qué eso lo dejó prendido. Un momentito, por favor. Ya. Siguiente. 5. Al finalizar un trabajo en equipo, Bruno, un estudiante, le dice a su compañero Manuel, no hemos terminado el trabajo porque hablas mucho, Bruno. No, a Manuel, Bruno, oye, no hemos terminado el trabajo porque hablas mucho. ¿Por qué mejor no te callas? Manuel le responde en voz alta, ¿a ti quién te ha dicho que eres el líder del equipo? Eres un mandón. Los estudiantes están por seguir la discusión cuando la docente interviene y les pide que se acerquen a su escritorio mientras sus compañeros salen al recreo. Si la docente desea que Bruno y Manuel desarrollen habilidades socioemocionales, este es otro tema que te va a venir en tu examen, habilidades socioemocionales, para la resolución de conflictos, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para iniciar este proceso? ¿Te acuerdas tú, profesora, profesor, cuando yo te decía, cada vez que existe un problema, a ver si me vas a responder? Cuando hay un problema, eso es para que se acuerden lo que hemos hecho anteriormente. ¿El profesor les resuelve el problema sí o no? Simplemente respóndanme sí o no. No, ¿no es cierto? ¿Qué cosa, cómo es nuestro rol? ¿Qué cosa cuando hay un problema que tenemos que hacer? Esa ya la tiene que tener clara ya. ¿Qué tenemos que buscar? Excelente, somos mediadores. Y como tal, como somos mediadores, ¿qué buscamos cuando hay un problema? ¿Qué buscamos en ellos? ¿Qué hacemos para que se resuelva el problema? Que reflexionen con preguntas. Sin embargo, para que al final ellos resuelvan, ay, por fin lo dijo Jacqueline, te quiero mucho. Muy bien, a todos los que me están diciendo que los mismos chicos busquen que los mismos chicos planteen la propuesta de solución. ¿Correcto? Muy bien, vamos a ver si la respuesta... Eso es. Muy bien. Entonces vamos respondiendo. Ya todos me han respondido que es la A, ¿no? ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para este proceso? La respuesta es la letra A. Solicitar a los estudiantes que respiren hondo. Respira hondo, respira. Que expresen los hechos y cómo se han sentido durante una situación descrita. Luego pedirles a cada uno que trate de explicar, primero uno por uno, cómo se sentiría si fuera su compañero y por qué cree que éste actuó de esta manera, ¿ya? Entonces, esto es simplemente, ¿no? La respuesta es la letra A. En cambio, acá dice indicar a los estudiantes que su acción va en contra del clima. No, pues, acá es como que censurar. Oye, ¿sabes qué? Tu comportamiento va en contra del clima. No, nada que ver. Abajo dice, pedir a cada uno de los estudiantes que describa lo sucedido e indique qué acciones del compañero le ha molestado. Luego solicitarles que no le den tanta importancia a la riña de hoy y que tomen en cuenta que su amistad es más importante. Yo no le puedo decir esto, porque si para mí no es importante, para ellos sí es importante. Nada debe ser menos o más importante que otra cosa. La respuesta es la letra A. La última, con esto me voy, profesores. Carmen y Leonardo, dos estudiantes, suelen participar juntos en las mismas actividades y se llevan muy bien. Sin embargo, hace una semana han tenido un conflicto durante la realización de un trabajo en equipo.
La docente considera que la situación en la que se encuentran los estudiantes puede ser resuelta por negociación. Me encanta esto. Esto es nuevo. Vamos a mirar. Ya saben, hay dos compañeros, Carmen y Leonardo, eran amigos, ¿no? Suelen participar juntos en las mismas actividades y se llevan muy bien. Sin embargo, hace una semana han tenido un conflicto durante la realización de un trabajo en equipo. La docente considera que la situación que se encuentran estos dos chicos, Carmen y Leonardo, pueden ser resueltas por negociación. ¿En cuál de las siguientes alternativas se enuncia un compromiso que involucra habilidades socioemocionales para la resolución de conflictos? ¿En cuál de las siguientes alternativas se enuncia un compromiso que involucra habilidades socioemocionales? A. Ambos estudiantes le prometen a la docente responsable que dirán la verdad y que aceptarán las soluciones que ella les plantee. ¿What? Ay, Dios mío, estoy tomando agua. B. Ambos estudiantes reconocen que entablar un diálogo será útil para resolver sus desacuerdos si es que se escuchan tratando de comprender al otro. Recuerda la palabra clave negociación. C. Ambos estudiantes están de acuerdo con aceptar las condiciones que haya establecido su compañero para evitar el conflicto y mejorar su relación de amistad. ¡Oh, qué fácil está! Ni la una ni la otra. A ver, profes, ¿cuál es su respuesta? ¿Con cuál nos vamos? ¿Con cuál nos vamos a la casa? Ya estamos en la casa. Ay, Dios. La respuesta es la letra B. ¿Cuántos han respondido B? Que no los veo por acá, ¿dónde están? La respuesta es la B de bebé. Ambos estudiantes, reconocen que entablar un diálogo ya será útil para resolver desacuerdos si es que se escuchan tratando de comprender al otro. O sea, que la escucha sea mutua. La C, ¿no? Ambos estudiantes están de acuerdo con aceptar las condiciones que haya establecido su compañero para evitar el conflicto y mejorar su relación de amistad. Ya, la respuesta es la letra B. Voy a marcar que me estoy quedando en las 6. Para la próxima semana continúo con esto de acá. Y ya está. Aquí me quedé. Aquí. 25 del 10. Bueno, profesores, me tengo que retirar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su asistencia a la clase de hoy. Muchas gracias. Cuídense también ustedes. Hola, Gina. ¿Cómo estás?